Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe, sí. Bueno, vamos a esperar unos segunditos, así terminamos todos de entrar y vamos a empezar la clase de hoy. Siguen ingresando, chicos, por eso esperemos unos minutitos más. Acabo de tomar 3 nuevos de la sala de espera. Bueno, ya estamos, chicos. Bien, solo una preguntita antes de empezar. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, Sí, se le profe, escucha. se le escucha bien. Bien, ok, muchas gracias. Cualquier cosita que no entiendan, cualquier aporte, comentario que quieran hacer, directamente activan el micrófono y lo hacen, o a través del chat pueden ir preguntando. No tengo ningún inconveniente de que me interrumpan, además les pido que si quieren preguntarme cualquier cosa o interrumpirme, lo hagan con total libertad, ¿sí? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante del mundo del derecho administrativo que les va a permitir entenderlo mejor a lo que estamos estudiando. Es importante saber qué es lo que uno estudia desde el principio, qué tema está estudiando. Por ejemplo, si uno está por estudiar anatomía, saber que lo que se está estudiando es el cuerpo, ¿sí? Si uno está por estudiar geografía, saber que uno está estudiando las ciencias de la tierra. Si uno estudia derecho laboral, sabe que uno está estudiando la parte del sistema jurídico relacionado con la actividad de los trabajadores.
Ahora, cuando uno habla de derecho administrativo, ¿qué estamos estudiando? ¿De qué se trata esta rama del derecho? Eh, ¿A qué se refiere? ¿Qué es esta rama del derecho? ¿Qué vamos a estudiar acá? ¿Para qué le sirve esto a un profesional de la ciencia económica? Y esto es importante que lo entiendan de movida, porque cuando se den cuenta de qué es lo que se estudia en esta materia, se van a dar cuenta de la importancia que tiene para los profesionales de la ciencia económica manejar esta rama del derecho. No es una rama del derecho cualquiera para los profesionales de la ciencia económica, sino una rama muy especial, sobre todo, por ejemplo, para los contadores, que su título es contador público, ¿sí? Un contador público relacionado con la actividad pública. El mundo del derecho administrativo, entonces, se refiere a la actividad. Y acá les pido nuevamente que me interrumpan si no entienden algo, si hay que volver para lo que se vio en algunas bolillas anteriores, lo hacemos. En algunos temas que se hayan dado con anterioridad a la clase de hoy, lo hacemos. Se refiere a toda aquella actividad relacionada con la función administrativa. La razón de ser del derecho administrativo es el Estado. El Estado en su actividad estática y dinámica, en sus relaciones, en su forma de prestar servicios, en su forma de organizarse, en su forma de interrelacionarse. Es decir, es aquel derecho que organiza al Estado y lo pone en actividad. Es aquel derecho que se relaciona con la finalidad propia del Estado. Si queremos acá recordar cuáles eran los conceptos de Estado, que fue el tema de las clases anteriores, no voy a repetir temas de clases anteriores, pero sí algunos conceptos para traerlo y desde ahí largar. Decíamos que Estado tenía fundamentalmente tres grandes elementos. ¿Quién de ustedes me puede decir cuáles eran los tres grandes elementos del Estado? ¿Quién se acuerda? Escríbanlo o díganlo por el micrófono. ¿Cuáles son los tres grandes elementos del Estado? ¿El gobierno? Territorio. El territorio, el hombre. Gobierno. Bien, bien, Mario. Territorio. ¿Qué otra cosa más dijo Ave María Loáquez? Territorio, poder y ¿qué más? Y población. Bien, Sandra. Gustavo nos habla de nación. Ojo con eso, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de ese tema. No le vamos a quitar mucho tiempo, pero es importante tener esta parte clara. El Estado, entonces, es una unidad de territorio, población y poder. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar en el mundo, un lugar dentro del mapa del mundo, es decir, un territorio en el que hay un grupo humano, un grupo de personas que viven en un lugar, que se organizan, que tienen un sistema jurídico, que deciden vivir en una comunidad y que tienen por objeto finalidades comunes. Y un día se organizan, y ese día que se organizan, dicen, en este lugar no hay otra organización que esté por encima de nosotros. En este lugar hay una organización que maneja los problemas comunes de esta comunidad, de este grupo humano. Tiene un sistema jurídico, tiene autoridad. Y la razón de ser de que este grupo de personas se junten en un lugar determinado y se organicen, tiene una finalidad propia y específica que es el bien común de esa gente. Es decir, tratar de que en ese lugar, ese grupo de personas puedan vivir y desarrollarse lo mejor posible ese grupo humano. ¿Sí? El concepto de Estado, como ya lo deben saber la mayoría de ustedes, no se trata de un concepto sociológico, ni un concepto de la naturaleza, ni es algo de creación natural, sino es una creación netamente jurídica, ¿sí? Es una organización que tiene por finalidad que un grupo de personas en un lugar determinado vivan y se desarrollen en las mejores condiciones posibles. Nada más y nada menos que eso, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de la República Argentina, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el momento o punto de partida del Estado argentino? ¿Cuándo me pueden decir que es el punto de partida ese? ¿Qué les parece a ustedes? Siempre existió desde la creación, para los que creen en Dios de Dios, para los que creen de la fuerza de la naturaleza. Gustavo nos dice desde la Constitución. Matías también nos dice de la Constitución. Elena nos dice de la Constitución. Tibio, ¿sí? ¿Desde cuándo creen? Puede ser, pero antes de la Constitución no había Argentina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional? Desde que hubo población, nos dice otro de los alumnos, es decir, cuando estaban las comunidades originarias de nuestro país, antes de que lleguen, por ejemplo, los españoles, ya existía la República Argentina. En este territorio donde estamos nosotros ahora, ¿ya esto era la Argentina? No, bien, Matías, no. ¿Cuándo entonces? 1810, dicen algunos, nos está diciendo acá Marco. ¿Por qué dice Marco eso? Porque debe ser bien Luna, porque el que dice 1810 puede estar pensando la primera vez que esta población del sur de América del Sur dijeron dejamos de pertenecer al rey de España y queremos gobernarnos a nosotros mismos. El primer grito de libertad lo vimos en 1810, fundamentalmente en nuestra región, ¿sí? En 1816, con la declaración de la independencia en Tucumán, en ese día se dijo, el 9 de julio, se dijo, a partir de hoy queremos ser un país independiente, un Estado independiente, no depender de España, no depender de ningún otro país y plantearle al resto del mundo que somos una comunidad distinta, un país distinto. ¿Sí? Es decir, que si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, en la historia de la civilización, en la historia de la política, en la historia de la evolución humana, tenemos un país de 200 años, un estado de 200 años. ¿Y cuánto es 200 años en la historia de la humanidad? Es nada, es ni siquiera un parpadeo, ¿sí? Es decir, el fenómeno estatal que estamos estudiando es el fenómeno del funcionamiento de esa estructura estatal, que en el caso concreto de nuestro país tuvo su origen allá por el año 1816, con su antecedente de 1810, con la asamblea del año 1813, es decir, todo un periodo que concluyó con la declaración de la independencia y con el reconocimiento de los otros países del mundo de la existencia de nuestro país como tal, ¿sí? Entonces esto es para ubicarlos a ustedes en el espacio y en el tiempo cuando hablamos de Estado. En el espacio, piensen en la forma del territorio de nuestro país, ¿sí? Que incluye el espacio aéreo, que incluye el subsuelo, que incluye nuestros mares territoriales, que incluye fundamentalmente lo que es nuestra plataforma marina, para el sentimiento y para el derecho argentino, incluye también nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, las islas de los archipiélagos del Atlántico Sur. Tenemos un reclamo también soberano sobre territorios en la Antártida, en la que llamamos la Antártida Argentina. Eso es el lugar dentro del mundo donde se sitúa el territorio argentino. La población argentina somos nosotros, ¿sí? Yo, ustedes, probablemente alguno de ustedes que no sea argentino y viva en nuestro país, en ese caso no será argentino, pero puede ser un residente, puede no haber nacido acá y haber optado por la nacionalidad argentina, puede no haber nacido acá y haberse casado con alguien de acá y formar parte de lo que es o haber decidido inmigrar y venir a vivir a nuestro país
y formar parte de ese grupo humano que decidió en este lugar del mundo organizarse. Organizarse en una estructura para que lo defienda, para que lo proteja y para que evolucione lo mejor posible y se viva con la mejor calidad de vida. Acá aparece entonces una primera noción de organización, de poder, y un poder soberano, con el objetivo de llegar al bien común. Ese poder soberano significa que no existe por encima del poder del Estado, en este lugar y sobre esta población, ningún otro poder con más facultades y más fuerza que el del Estado. Es decir, en el territorio argentino no puede existir, de acuerdo a nuestra estructura, un gobierno que tenga mayor poder sobre nosotros que el de nuestro Estado. ¿Sí? Esto uno lo siente con mucha intensidad cuando les toca, o han tenido la ocasión, algunos probablemente la tuvieron, de visitar otros países o de cruzar una frontera. Si algunos de ustedes alguna vez tuvo, por ejemplo, en la frontera norte con el país hermano de Bolivia, o con Chile, o con Paraguay, el darse cuenta que uno llega a un límite, a un puente, y dando un paso entró a otro país, donde uno empieza a ver otros colores, otras autoridades, otra policía, otros uniformes, otras normas, otras reglas. Eh, ¿Algunos de ustedes le ha pasado esto alguna vez? ¿Nos puede contar, aunque sea en 2 palabras, qué es lo que sintió alguna vez en una experiencia de cambiar de un país a otro? ¿Alguno fue a algún otro país, aunque sea acá cercano? A ver, Matías, en 2 palabritas, ¿qué sentiste cuando cambiaste de un país a otro? ¿Cuál es la primera sensación que uno aprecia, que uno siente? Bueno, hasta que algunos se anime, somos 170. Dice, es un cambio total desde que toca la frontera. ¿Cambio total de qué? ¿Qué es lo que se siente? Cambio de cultura, cambio de ideología, ¿m? Cambio de reglas de juego. En organización, dice medidas de otro país, cambio de leyes, exacto. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún vecino, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Chile, que manejen por el otro lado, pero si un francés cruza el canal de la Mancha y se va a Inglaterra, va a sentir que no solo que se deja de hablar francés, sino que se empieza a hablar inglés, y además también que manejan por el otro lado, en lugar de manejar hacia la derecha, se maneja hacia la izquierda. Que hay cosas que en un lado están permitidas, en otro están prohibidas, que en un lugar son conocidas determinadas costumbres, en el otro nada que ver. ¿Mm? Estas cuestiones muestran cómo hay diferencias entre un Estado o el otro, hay diferencias entre las reglas de un lugar y las reglas de otro. No quiero que confundamos el concepto de Estado con el concepto de nación, ¿sí? Esto ya la clase pasada, ya se me mezclan un poquito los grupos, pero si ya se los dije a ustedes, les pido disculpas, y si no se los dije, se los digo. El concepto de nación se relaciona con un concepto sociológico. Nación es la pertenencia a un grupo social, mientras que el Estado es un concepto jurídico, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de diferencia entre nación y Estado. La nación se parece más a nuestra familia, mientras que el Estado se parece más al club del cual somos socios. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo pertenezco a mi familia porque nací dentro de mi familia, hablo con el acento que tiene mi familia, tengo los gustos que tiene mi familia, normalmente tengo la religión que tiene mi familia, el hábito, las cosas que me disgustan son similares a las que le disgustan a mi familia, el comportamiento, es decir, es algo como natural, es como somos. Ese es el concepto de nación. Cuando existe un grupo humano que siente de manera parecida,
extendido en determinado lugar geográfico o a través de amplias de derivaciones geográficas, nos encontramos frente a conceptos de nación. Mientras que el concepto de Estado es un concepto jurídico. Yo pertenezco a una organización o no pertenezco. Por ejemplo, yo soy socio del Club Central Norte, Juventud Antoniana o Gimnasia y Tiro, y me puedo desafiliar de ese club y hacerme socio de otro club. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo puedo pertenecer, por ejemplo, a la nación argentina, porque yo creo que existe una nación argentina, por más que sea un pueblo joven, pero tiene su identidad, tiene sus gustos, tiene sus costumbres, y un día puedo ir a trabajar, por ejemplo, a Perú, quedarme a vivir en Perú, casarme con alguien en Perú y obtener la ciudadanía peruana y renunciar a la ciudadanía argentina, por ejemplo. Yo puedo dejar de ser argentino y puedo convertirme en ciudadano peruano, es decir, puedo dejar la organización jurídica de la Argentina y pasar a pertenecer como ciudadano de otra institución jurídica, que puede ser Brasil, España, Italia, Perú, México, Estados Unidos, cualquier país. Mientras que yo, como persona, no voy a dejar, aunque quiera, y aunque me enoje o aunque lo desee, no puedo dejar de ser lo que soy, de mis costumbres, mi aspecto, mi religión, mi acento al hablar, mis gustos al comer, porque eso pertenece a un concepto sociológico. Es como la familia, yo no puedo renunciar a mi familia, por más que me enoje, ¿sí? El ejemplo de gitano que me está dando acá Jesús es un buen ejemplo. Los gitanos son una nación, son un grupo humano con sentimientos, idioma, cultura, forma de ver la vida parecida entre ellos, pero no necesariamente están radicados en un solo estado. Entonces ahí podemos encontrar estados que están compuestos por una sola nación o estados que están compuestos por más de una nación, o podemos encontrar naciones que no están incluidas en ningún estado. El caso de los gitanos que nos trae Jesús es un buen ejemplo. No existe un estado gitano. Hay gitanos en Argentina, hay gitanos en España, hay gitanos en muchos lugares, en Rumania, en Hungría, en muchos lugares del mundo hay gitanos, pero no existe un estado gitano, ¿sí? Otro buen ejemplo que nos está dando acá también Jesús, del Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia es un excelente ejemplo de un país, de un Estado, esta estructura, como les digo, jurídica, que se crea para que un grupo humano se organice bajo un sistema jurídico y trate de vivir lo mejor posible. En el caso concreto de Bolivia, Bolivia reconoce que el Estado boliviano está conformado dentro de sí por distintas naciones, es decir, por grupos humanos diferentes unos de otros, pero que están dispuestos a vivir juntos bajo una misma bandera, bajo una misma estructura de organización, pero se distinguen, quieren distinguirse entre ellos. En Bolivia se nota esa diferencia muy clara y respetada por la norma, como es entre los guaraníes, los aymara, los quechua. Y esto también se repite en otros países. En España, por ejemplo, vemos el proceso incluso hasta de independización que están tratando de llevar adelante los catalanes, la diferencia que tienen con los vascos, con los gallegos, con los andaluces. Estas diferencias en algunos países pueden llevar incluso a la voluntad hasta de separarse y crear nuevos estados. Pero hay otros estados que deciden vivir bajo una estructura jurídica propia y dentro de sí poder tener divisiones de naciones y seguir siendo un mismo estado. Nos dice acá Analia, hay países que no aceptan la ciudadanía por casarse con un nativo. Puede ser, puede ser. Pregunta Lucas, o sea que nación está subordinada al Estado. No necesariamente, Lucas, no es que son conceptos distintos, se mueven en planos distintos. Hay naciones
que coinciden con un Estado, es decir, grupos humanos que viven en determinado lugar que están organizados como nación, ¿sí? Pero hay lugares donde hay más de una nación que forman un solo Estado, es lo que decíamos recién, Bolivia. En Bolivia hay distintos grupos humanos, distintas naciones, por eso se habla de Estado plurinacional, que forman parte de un solo Estado. O sea, no es que la nación se subordina al Estado, sino que puede haber un Estado que coincida una nación con un Estado, y pueden haber naciones que están en muchísimos lugares y que no tienen un Estado. ¿Mm? Cuando uno habla, por ejemplo, de un ejemplo que se dio durante muchos años, pero que hoy ya no es así, es el del pueblo judío, por ejemplo. El pueblo judío era una nación con su propia cultura, con su religión, con una enorme tradición, y no había un Estado donde se pueda asentar, decir, este es el lugar donde está el pueblo judío. A partir del año 1948, que se crea el Estado de Israel, a partir de ese momento, ese lugar pasa a ser el Estado de Israel. Esa es una nación que tiene manifestaciones en distintos estados y tiene un estado propio a partir de 1948. ¿Mm? Bueno, estos conceptos son importantes de tener en cuenta, pero no nos vamos a detener muchísimo más porque quiero que avancemos en las cuestiones más estrictamente de derecho administrativo. ¿Qué se tiene que encargar el Estado de reglar en ese ámbito? En estos ámbitos de la tierra, del mapa, donde está situado un Estado, van a aparecer problemas que son fundamentalmente de índole privado. Es decir, problemas entre Juan y Pedro, entre María y Florencia, en los que son relaciones conmutativas. Uno le vende a otro un kilo de pan y el otro se lo paga. Es una relación de derecho privado. Uno a uno, derecho uno con otro, ¿sí? Esas son relaciones de derecho privado, relaciones de interés privado. Ahora bien, en las sociedades también hay cuestiones que interesan no solo a uno, sino cuestiones que hacen al interés general, que hacen al bien común, que no solamente importan a uno, sino que importan a toda la comunidad. Y hay organizaciones que se tienen que hacer cargo de esas cuestiones comunes, porque si no el sistema no funcionaría. Por ejemplo, alguien se tiene que hacer cargo de los caminos, alguien se tiene que hacer cargo de las plazas, alguien se tiene que hacer cargo de la seguridad de todos, alguien se tiene que hacer cargo de la educación de todos, alguien se tiene que hacer cargo de la administración de justicia, alguien se tiene que hacer cargo miren la cosa que parece tan menor como pueden ser las veredas, los espacios comunes, aquellas cosas que van más allá de la problemática individual, y no quiero decir una palabra que confunda, pero todo aquel ámbito egoísta en el que nos movemos nosotros, de nuestro propio interés, tiene que haber estructuras y organizaciones que se encarguen de aquellas cosas que van más allá de eso, ¿sí? Imagínense ustedes una sociedad en la que solamente la gente se preocupara de su propio interés y no hicieran y no hubiera nadie que se encargue de nada que sea común. ¿Cómo serían esas calles? ¿Cómo serían esas veredas? ¿Cómo serían esos parques? ¿Existirían los parques? O sea, cuando alguien diga, vamos a dejar esta calle ancha para que se pueda mover dentro de un tiempo, cuando haya mucha población en esta zona, vamos a dejar una avenida ancha para que la gente se desplace. Si no hay alguien que toma esa decisión con una visión de bien común, si no existiera eso, eso sería un lugar totalmente ocupado para viviendas o para negocios. ¿Me siguen con el razonamiento? Tiene que haber una estructura para que un país crezca, para que una región crezca,
para que una sociedad crezca, tiene que haber un grupo de personas, una estructura, pensando en las cosas en común, no solamente de los intereses individuales. El derecho privado, las relaciones privadas se ocupan de ese vínculo privado, que es tan importante y que hace mucho al crecimiento de una sociedad, pero eso no alcanza solito. Por sí solo, la actividad privada no garantiza una calidad de vida ni un nivel de vida bueno de una sociedad, sino que es importante, muy importante, todo lo que sea una estructura de lo que se encarguen del bien común, que se encarguen de todas aquellas cuestiones que sobrepasan el interés individual. Y ahí nos aparece el derecho administrativo. Este ejemplo que ya lo di en más de una oportunidad, pero yo se lo reitero igual para aquellos que no lo hayan podido escuchar probablemente. Yo comparo en un primer momento, así en unas primeras clases, en las primeras aproximaciones al Estado, lo relaciono mucho, mucho, mucho con las administraciones de los consorcios, ¿sí? Muchos de ustedes, algunos de ustedes probablemente vivan en algún edificio. ¿Alguno vive en un edificio donde haya un consorcio de propiedad horizontal? Matías vive en uno, ¿sí? Ese edificio tiene administrador, tiene un consorcio que lo administra. Sí, a ver, Matías, así muy breve, contanos cómo funciona el tema de los espacios comunes y de los espacios propios dentro de la estructura del edificio. ¿Tenés micrófono o no, Matías? ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha bien. ¿Me puede Contanos un poco Sí. de los espacios comunes y los espacios propios dentro del edificio. ¿Cómo es? Bien, de los espacios comunes se encarga lo que vendría a ser la función administrativa, que nosotros todos los meses tenemos que abonar un cierto equivalente económico, que la cual eso se encarga de los espacios públicos. Y luego lo que sería la infraestructura, lo que vendría a ser lo privado, eso ya lo encargamos nosotros, lo que vendría a ser dentro del departamento, digamos, o sea, mantenimiento del hogar y todo lo que sería un desgaste del uso del inquilino, digamos. Perfecto. ¿Y qué espacios comunes o qué actividad se encarga el administrador del consorcio? ¿De qué parte del edificio? Se encarga más bien del mantenimiento, de la limpieza, lo que sería adentro del complejo. Se encarga también del cortar el césped, también de la electricidad, de los salarios y sueldos y jornales, y de lo que vendría a ser los empleados, digamos. Y así Bien. que, sí. La gente del consorcio, o mejor dicho, las autoridades del consorcio, cuando ustedes llegan y lo ven, ¿esos son los jefes de ustedes? ¿Son los dueños del edificio? No, no son los dueños. No Es son los dueños. como, no, no son los dueños. Sino que hay un jefe de los departamentos, por así decirlo, digamos, pero no son los dueños. No son los dueños. Claro, Pero en los espacios públicos, ¿cómo se comportan? ¿Como autoridad o no? claro, sí, exactamente. Eh, y en los espacios privados, ¿pueden entrar ellos y decirle a ustedes qué tienen que hacer? No, porque ¿Pueden para eso, decirle cómo pintar o qué tipo de azulejo usar en el baño? no, eso O, no, no. Ahora, ¿pueden voltear cualquier pared del departamento? no, eso no. Porque se Lo que puede caer todo tiene, el edificio, ¿no es cierto? claro, exactamente. Bien. Ok, bueno, estos ejemplos, gracias Matías, No, de estos nada. ejemplos que estamos viendo es un ejemplo en pequeñito, en muy pequeñito, de lo que puede ser la estructura de un Estado dentro de la sociedad, ¿sí? El que administra el consorcio es un grupo de personas o una persona, depende de la complejidad de ese consorcio, que se encarga de las cuestiones comunes del edificio, aquellas cuestiones que individualmente nadie se encargaría. O sea, en un edificio de 10 pisos, con 4 departamentos por piso, con césped afuera, estaríamos todos diciendo, ¿y quién corta el césped? Sería un yuyaral, porque nadie lo consideraría propio, por más que todos sientamos que nos pertenece. Si se echa a perder el ascensor, diríamos, ¿y quién se encarga de esto? Ah, no sé, a mí no me importa porque vivo en planta baja, diría yo.
Y el que vive en el primer piso dice, a mí tampoco, yo subo un piso, no me calienta. Ahora, el que vive en el piso 9 no va a pensar lo mismo, ¿sí? Si se quema el foco de los pasillos del piso 6, le importará al del piso 6, pero no le importará al del piso 9 ni al de la planta baja. Pero hay un grupo de gente que se encarga de que todo funcione bien y que ande el ascensor, que no haya ningún foco quemado, que esté todo limpio, que si hay un ruiderío en algún espacio común se les pida por favor que se calmen, que si tienen algunos amenities que son compartidos, capaz que tengan un quincho, capaz que tengan una parrilla, de tomarla, anotar el préstamo, decir qué día lo pueden usar, de qué hora a qué hora, en qué condiciones lo tienen que devolver. Es decir, encargarse de las cuestiones comunes de ese edificio. Esos señores necesitarán al mismo tiempo recursos. Esos recursos, ¿cómo se los consigue? A través del pago de la despensa, como nos decía Matías. Que eso se parecería en el Estado al pago de los impuestos. Estos señores son los dueños del edificio. Ya nos dijo Matías que no son los dueños. Ahora, estos señores son empleados de nosotros que vivimos en los departamentos. Seguramente nosotros vamos a decir empleado mío, no, porque imagínense si después lo echan, tengo que pagar yo la indemnización. Será empleado de todos, no empleado mío, ¿sí? Pueden llegar a ser una relación de dependencia con todo el edificio, con el consorcio, no con cada uno, no con el dueño del primero B y del quinto C. ¿Mm? Estos señores que administran el consorcio, y acá donde les pido que abran bien los oídos y piensen sobre todo que estamos en el medio de un proceso electoral. No voy a hacer ningún tipo de mención política, por favor, pero sí una mención de la importancia que tiene en los procesos electorales, porque nosotros nos encontramos en este momento cerca de definir en el mes de noviembre a un grupo de personas que van a formar parte de la administración de nuestro consorcio. Vamos a tener elecciones en nuestro país. Vamos nosotros a poder votar. Nosotros elegimos como ciudadanos de este gran consorcio que es la Argentina, nosotros elegimos a los administradores del consorcio. Vivimos en un país en el que no tenemos rey, no tenemos dictador, no tenemos ninguna persona que tenga prerrogativa. En este país nadie es más que nadie. Entonces, nosotros elegimos de manera periódica personas que se van a hacer cargo de las cosas públicas, con alternancia, que van a estar un tiempo y se van a tener que ir. Y esos señores los elegimos nosotros a través de elecciones libres y participativas. ¿Qué pasa si nosotros llegamos al edificio y vemos que nunca está el que lo tiene que cuidar y administrar? Los espacios están siempre sucios, los ascensores no funcionan, las bombas de agua nunca andan, y entonces el tanque de arriba nunca tiene agua, hay inseguridad, las puertas están todo el tiempo abiertas, y hay que nuevamente elegir las autoridades y pagar todos los meses por ese servicio. ¿Les da ganas de pagar? ¿Les da ganas de que esta gente sea la misma que siga administrando el edificio? ¿O pensarán en decir, a ver, cambiemos o cambiemos de autoridad, cambiemos de ¿cómo se llama? De encargados, o incluso empezar a animarse a meterse, es decir, me interesa a mí meterme en la administración y encargarme personalmente de algunas cosas, ¿sí? Esta cuestión también se da en el mundo de la política. Yo le estoy dando el ejemplo chiquitito del edificio con relación a lo que puede ser un Estado. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a nuestro edificio, donde todos los meses ponemos con mucho esfuerzo el pago de nuestras expensas, y nos encontramos con que el administrador tiene estacionado 4 Mercedes-Benz de él, en los únicos 4 lugares que hay afuera para estacionar, y los 4 son de él, un lujo tremendo en su oficina, un montón de empleados, todos permanentemente haciendo fiestas, actividades, vestidos con ropa cara, usando accesorios caros. Y uno dice, ¿y estos señores quiénes son? Bueno, esos son los que nosotros estamos bancando todos los meses con la plata del consorcio. Y bueno, va a llegar un momento que uno va a decir, ¿cómo puede ser que esta gente que son empleados del consorcio estén viviendo mejores que nosotros? O sea, va a haber un momento en el que la gente va a decir, nosotros somos los dueños del edificio y no puede ser
que no nos den un buen servicio y esta gente viva como reyes. Le estoy dando algunos ejemplos que si se parecen en algo a nuestro país es mera coincidencia, ¿sí? Pero son cosas que tenemos que pensar. Tenemos que pensar porque esto es derecho público, ¿sí? Y en el derecho público que hay cuestiones en que a todos nos atañen. Y no estoy hablando de ningún partido en particular. Entonces, el derecho administrativo es aquella parte del derecho que se encarga, se lo estoy dando el ejemplo con bastante poca definición académica, pero para que ustedes lo tengan en la cabeza, de aquella parte de la sociedad, de regular las relaciones de la sociedad, que en este micro ejemplo que yo les di sería todo el aspecto público del edificio. Todas las cuestiones que hace el consorcio en beneficio de esa comunidad y que no repercute individualmente en cada uno, que no hace individualmente al beneficio de cada departamento. En el mundo del derecho administrativo se encarga fundamentalmente el Estado de aquellas cuestiones que hacen al interés común, ¿sí? Se van a encargar de todas aquellas cuestiones públicas, no privadas y de manera subsidiaria. Pero acá entra en juego, antes de que ya empecemos a avanzar más concretamente en fuentes del derecho administrativo, aquí entran de manera mucho más concreta, más precisa, ideas políticas e ideas filosóficas, ¿sí? Hay personas que con muchos argumentos están a favor de una mayor intervención estatal o de una menor intervención estatal. Hay personas que creen que cuando más intervención estatal haya, es mejor para esa comunidad. Hay personas que creen que cuando menor intervención estatal haya y se deje más librada a la libertad de elección y de actuación de las personas individuales, mejor va a ser para esa sociedad. Hay quienes están en una posición intermedia que dicen que lo mejor es un Estado que está presente, pero fundamentalmente cuando la actividad y las fuerzas privadas no dan respuesta, ahí actúa en determinados supuestos de manera subsidiaria, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir esta idea de subsidiariedad? Si la actividad, la fuerza y el empuje de la actividad privada da respuestas a determinados tipos de necesidades, en ese caso, el Estado no se mete, deja que la fuerza y la iniciativa privada cumpla adecuadamente su cometido. Ahora, en aquellos casos en los que esa actividad privada no es suficiente para garantizar los objetivos de bienestar de la comunidad, el Estado de área podrá intervenir, podrá meterse, ¿sí? Hay muchos ejemplos de este tipo de actividad subsidiaria. Les doy uno, por ejemplo. Si vamos a hablar de telefonía móvil, para brindar el servicio de telefonía móvil en grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, ¿por qué no también nuestra ciudad de Salta Capital? Yo creo que no vamos a tener problemas a nivel de actividad privada. La bolilla que estoy dando es función administrativa, el punto 2, perdón, derecho administrativo, evolución, fuente del derecho, unidad 3 del programa analítico, para el que me estaba preguntando. Porque ahora empiezo a hablar de fuente del derecho, ¿sí? Escúchame, salí, ¿de qué estaba hablando? Discúlpame, me sacaron el tema. Ramiro, cuénteme, ¿qué es lo que venía diciendo? De internet, listo, ya me acuerdo, gracias. Una empresa puede, por ejemplo, ser muy competitiva en ciudades con muchísima cantidad de usuarios, en la que el Estado puede llegar a no tener ningún tipo de necesidad de impulsar la erradicación de empresas, porque puede tener cientos, miles o millones de clientes dentro de un grupo humano que solvente el sistema.
Ahora, en un país integrado en el que queremos que se desarrolle toda una sociedad, vamos a tener pueblitos en distintos lugares del interior, vamos a tener lugares en rutas, lugares más alejados, en los que el negocio de instalar antenas en esos lugares, o instalar cableado, o hacer inversión en infraestructura, no sea lo suficientemente rentable, ¿sí? Ahí puede entrar el Estado en una regulación sana en la que diga, para que ustedes puedan hacer negocio en lugares grandes, donde esos lugares grandes pueden ganar una cantidad adecuada de dinero, me van a tener que prestar también servicio en lugares donde el negocio es más pequeño, pero también yo quiero, de acuerdo al interés general, que la conectividad también se preste. Es un ejemplo que le estoy dando. En un caso no haría falta que el Estado se meta, o que el Estado lo impulse, o que el Estado intervenga, como serían los servicios en una gran ciudad, y en otros lugares es necesario, o lo vemos como necesario, que el Estado intervenga, incluso hasta para prestar por sí mismo los servicios, cuando la actividad comercial propiamente dicha no sería lo suficientemente atractiva como para intervenir. Entonces, van a ver tanto del libro del Dr. Puig como de la mayoría de la bibliografía que nosotros hemos estado viendo, hemos sugerido, que están también planteados dentro del programa. Por favor, las preguntas que no hagan a lo que yo estoy hablando me las hacen todas al final, porque si no, vieran lo difícil que es dar la clase y estar contestando cosas que nada que ver con lo que estamos hablando. Con gusto se las respondo, pero le pido que la juntemos a las preguntas que no son de lo que estamos hablando para un poquito más adelante, ¿sí? Muchas gracias. Yo quería ubicarlos en este concepto de derecho administrativo para que ustedes puedan estudiar con mucha mayor facilidad su evolución, su conceptualización, cuando lo estén estudiando y viendo la evolución histórica del Estado, saber de que a nosotros no nos interesa tanto aquel Estado de la época de los romanos, de los griegos, de las civilizaciones mayas, incas. No, no estamos estudiando el Estado moderno. Y en el caso de Argentina nos interesa fundamentalmente la estructura administrativa moderna, ¿sí? El Estado sometido al derecho, el Estado bajo la estructura del derecho. Dentro de esto vamos a hablar de fuentes, específicamente ya de lo que es fuente del derecho, y esto lo van a encontrar en todos los libros, lo van a encontrar en el libro del Dr. Puig, que está muy claro, a partir del capítulo 3 fundamentalmente, que nos habla de lo que es la noción de fuente y la clasificación de la fuente, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación de la fuente, fuentes generales, fuentes particulares, fuentes formales, todas esas cuestiones que se pueden estudiar muy bien y muy claramente de los libros, les sugiero que le estudien de los libros, ¿sí? Por ejemplo, Mario como nos habla, y esto está también en el libro del Dr. Puig con mucha claridad, de fuentes directas o indirectas, inmediatas o mediatas. Pero quiero que empecemos a hablar de las fuentes en particular. A mí me interesa que hoy tratemos algunas de las fuentes en particular, empezando por la jerarquía de la fuente. Es decir, la jerarquía normativa, desde lo más importante, bajando así hasta llegar a estructuras menos importantes. La fuente más importante del derecho administrativo en nuestro sistema es la Constitución. La Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional en nuestro país es la norma máxima. Por encima de ella no hay una estructura jurídica superior, es decir, que en este ámbito de territorio, población y poder, en esa organización no hay ninguna norma que esté por encima de la Constitución. Es la ley de leyes, y pero como bien lo indica lo que le acabo de decir, es una ley, ¿sí? Una ley de naturaleza especial. ¿Por qué una ley de naturaleza especial? Porque es una ley que está dictada por unos legisladores especiales. Esos legisladores especiales se llaman convencionales constituyentes. Los convencionales constituyentes
son unos legisladores que se eligen específicamente para dictar estas normas supremas, y una vez que la dictan, dejan de existir como tales los convencionales constituyentes y la norma queda activa. ¿Sí? En nuestro país, nuestra primera constitución, formalmente hablando, fue la de 1853 y tuvo distintas modificaciones. Y no sé si recuerdan ustedes cuál es la última modificación, la más reciente y muy importante. ¿La recuerdan? La del 94. Muy bien, la de 1994. En 1994 se produce una reforma significativa de la Constitución Nacional Argentina. En esa reforma, entre otras tantas cosas que se reforman, se incluye el artículo 75, inciso 22. El 75, inciso 22, incluye dentro de la Constitución Nacional a un número importante, a un paquete importante de tratados internacionales de derechos humanos. Y establece el artículo 75, inciso 22, que los tratados internacionales de derechos humanos que ahí se mencionan van a tener en nuestro sistema la misma jerarquía que la Constitución. ¿Esto a qué nos lleva? Yo me acuerdo que tenía un profesor cuando estudiaba en el grado en la Universidad Nacional de Córdoba, que nos preguntaba, una pregunta que era un poquitito, entre comillas, tramposa, porque nos decía, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y uno decía, profesor, ¿cómo nos va a preguntar números de artículos? Como siempre uno como alumno contesta cosas así. Entonces, bueno, pues díganme más o menos. Y nosotros decíamos, muy bueno, 100 y pico. Y no, nos decía él, no, de ninguna manera, 100 y pico no. Y la pregunta, ¿por qué era capciosa? Porque él lo que decía es, si hay 13 tratados internacionales que son texto constitucional, más los 100 y pico de artículos, estamos hablando que la Constitución Nacional Argentina tiene cerca de 900 artículos. ¿Me sigue el razonamiento de lo que nos decía este señor? La Constitución de Argentina no solamente son los 100 y pico de artículos de la Constitución, sino el artículo 75, inciso 22, incorpora con la misma jerarquía, o sea, es Constitución Nacional Argentina, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Internacional de los Derechos de las Mujeres, de los niños, de los jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes, el Tratado de Lucha contra la Tortura, la no discriminación. ¿Alguno tiene la Constitución Nacional a mano? Y si no la tiene, con la velocidad que tienen los jóvenes de hoy, me buscan el artículo 75, inciso 22 ahora nomás, y me leen cuáles son los tratados internacionales que ahí están plasmados, ¿sí? Yo lo tengo acá en la mano, pero prefiero que ustedes se despabilen un poquitito y me ayuden, ¿sí? ¿Alguno lo tiene a mano? Artículo 75, inciso 22. ¿Cuál era el inciso, profe? 2. ¿Quién me lo puede leer despacito? A ver, el 22, tratados internacionales. Sí, despacito, ¿no? Bueno, el Frente Grande, a través de Juan Pablo Cafiero, tuvo la presidencia de la Comisión de Tratados Internacionales y presionó para la incorporación de una norma aún más amplia y extensa que la sancionado. Inicialmente se había preparado un listado de más de 30 tratados que serían incorporados al texto constitucional. Finalmente se registraron 10 de los más importantes en materias de derechos humanos. Este artículo modifica la tradicional pirámide jurídica de jerarquía normativa existente a partir de nuestra Constitución, ya que se crea una especie de leyes orgánicas o constitucionales que requieren mayorías calificadas para ser sancionadas. Ya se los explico eso. ¿Tenés ahí a mano lo que nos mandó acá Lucas?
o vos, Luca, nos podés leer cuáles son específicamente los tratados con jerarquía superior a las leyes. Muchas gracias por la lectura, muchas gracias por la colaboración. Luca, ¿me podés leer cuáles son? Leo Pusiste acá. bueno, Adelante. la Declaración Americana de los Derechos y Deberes. ¿Eso quiere que le lea todo Eso, eso? exacto. Perfecto, bien. eso. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de... Perfecto. Está perfecto, Luca. Miren, lo que acaba de leer Luca es súper importante. Y aunque no lo puedan creer ustedes, yo les puedo garantizar, después de tantos años siendo profesor de esta materia y de estar trabajando en este ámbito, la mayor parte de los habitantes de nuestro país no son conscientes aún del semejante marco legal que tiene nuestro país, ¿sí? Yo las invito, por ejemplo, a las mujeres, en especial, que lean todos los derechos que tienen, especialmente reconocidos con este incorporado en el 75, inciso 22. En todo lo que sea la eliminación de la forma de discriminación contra la mujer. Todos esos fenómenos que hoy estamos viendo de una enorme reivindicación justa después de tantos años de discriminación, por ejemplo, especialmente frente a la mujer, o discriminaciones que en nuestro país vimos de naturaleza racial, o algún tipo de otras discriminaciones. Vemos cómo todo esto, unos años después de la Constitución del 94, está empezando a dar sus frutos. Esto es texto máximo, ley máxima de nuestro país. Hay que leerlo. Imagínense ustedes, lo que les voy a decir ahora, les pido que no se lo olviden, porque si les queda solo esto de la clase de hoy, para mí ya lo tengo amortizada la clase. Yo quiero que ustedes sepan cuáles son estas normas y que se comprometan, aunque sea a leerlas, no digo a estudiarlas, a leerlas, a saber que estas normas existen. ¿Y saben por qué es importante saber que estas normas existen? Además de saber que tienen el máximo rango. O sea, por encima de estas normas no hay nada más en nuestro país, ¿sí? Son lo máximo. Podemos exigir su cumplimiento porque son el tope de naturaleza constitucional, porque es como que estemos por jugar un gran juego. Piensen en cualquier juego que ustedes sepan jugar, cualquiera. Puede ser fútbol, puede ser las cartas, puede ser vóley, puede ser el juego que ustedes quieran. Imagínense jugar ese juego sin saber las reglas. ¿Cómo se pueden aprovechar de ustedes si están jugando al fútbol y ustedes no saben la regla y los jugadores del otro equipo la saben bien y a ustedes le dan 5 jugadores y ellos se ponen 11? Ellos se hacen un arco chiquito y a ustedes les hacen un arco grande. Ponen la cancha inclinada hacia el lado del arco de ustedes y la de ellos queda arriba. O sea, ¿a qué voy? Vivir en una sociedad y no saber cuáles son las reglas del juego y sobre todo cuáles son nuestros derechos y cuál es el reglamento en el que dice qué derechos tenemos y cómo lo tenemos que proteger, jugar ese juego y no saber todo eso es una enorme desventaja que no podemos darnos el lujo de tenerla, ¿sí? Ustedes tienen un privilegio, una suerte que hemos tenido algunos, de estar formándonos en una universidad pública, de que nos estén mostrando, que nos enseñen este tipo de información, que nos pongan a nuestro alcance las herramientas para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, por favor, sepamos que la Constitución Nacional Argentina tiene todo un plexo normativo de garantías, de derechos y de obligaciones. Y dentro de esas garantías, derechos y obligaciones hay todo un racimo
enorme de normas relacionadas a derechos humanos que tienen rango y jerarquía constitucional, y que son estos que estamos viendo en este momento. Entren y léanlo, tómense un tiempo, no hace falta comérselos a todos de un solo bocado, porque después no se van ni a acordar, pero digan, a ver, voy a empezar a leer la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, y lo leo esta semana, lo leo, entro por internet desde el teléfono y lo leo. La semana que viene voy a leer la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, por ejemplo, y lo leo y me entero bien de qué se trata. Quiero ver cómo viene la mano esto sobre los derechos del niño. Entonces, entro y veo la Convención sobre los derechos del niño, qué significa, cuál es su alcance. Y entonces esto les va a permitir a ustedes conocer bien cuáles son sus derechos y les va a permitir en su momento también ejercerlos a favor suyo y a favor de sus clientes cuando estén ejerciendo su profesión. Bueno, la fuente de las fuentes, la fuente más importante del derecho administrativo y del derecho en general dentro de un país es la Constitución. No se olviden de esto. Y en nuestro país, por decisión de nuestros constituyentes del año 1994, decidieron que la Constitución se iba a convertir en una estructura jurídica bastante permeable que permitió la incorporación de estas normas de jerarquía internacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando al principio yo decía que en Argentina o en cualquier país del mundo una de las características es que no reconoce por encima de sí ningún poder exterior? Genera en alguna medida una discusión esto de la incorporación de tratados internacionales como parte del texto. Para sortear este inconveniente que nos puede generar esto de que haya normas de naturaleza internacional que sean superiores a nuestra, o sea, formen parte de nuestra estructura superior a las leyes y del nivel de la jerarquía constitucional, podemos decir con claridad que fue nuestro colegislador constituyente el que decidió darle esta jerarquía, ¿sí? Y convertirla en norma máxima de nuestro país. Así que, por favor, ser conscientes de que la Constitución no solamente son esos 100 y pico de artículos. Hay todo este plexo completo de normativa de derechos humanos que tenemos que conocerla, por nosotros y por nuestros clientes. Ya hemos visto entonces dos de las principales fuentes, la Constitución y los tratados. Los tratados internacionales los vamos a distinguir por lo que acabamos de ver en distintas categorías. Tenemos estos tratados que acabamos de ver en el 75, inciso 22, que tienen jerarquía constitucional. Pero va a haber otros tratados que no tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, un tratado de límite entre un país y otro, una convención que pueda, por ejemplo, para fijar pautas de comercialización entre Argentina y Chile, por ejemplo, o el paquete de coincidencia sobre límites, etcétera, etcétera, son tratados de naturaleza internacional que tienen una jerarquía superior a las leyes, o algunos dicen similar a las leyes o igual a las leyes, pero inferiores a la Constitución. Es decir, que no todos los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Como pregunta acá Maribel, la Constitución más los 13 tratados son el bloque constitucional. El bloque constitucional forma parte de estos tratados que tienen acá, y fíjense lo que dice acá, son los que la Constitución fijó en el 75, inciso 22, y los que después puede haber incorporado. Y Argentina incorporó 2 tratados con posterioridad a la aprobación del 75, inciso 22. ¿Sí? Pero hay otros tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional. Esos tratados también son fuente del derecho, pero no tienen la jerarquía de los tratados con jerarquía constitucional, porque esos son iguales que la Constitución. ¿Qué son los tratados? Los tratados son acuerdos que realiza un país con otras potencias extranjeras o con organizaciones internacionales. Es decir, por ejemplo, un acuerdo entre Argentina
y España, un tratado entre Argentina y Brasil, un acuerdo entre Argentina y la Cruz Roja. La Cruz Roja es, por ejemplo, un organismo internacional. Cuando escuchen la palabra concordato, tiene una característica muy especial, porque los tratados internacionales que se realizan con la Santa Sede, es decir, con el Vaticano, tienen en nuestro sistema la denominación de concordatos, ¿sí? Entonces, los tratados internacionales son acuerdos que se formulan con sujetos del derecho internacional público. Es decir, con otros estados o con organismos internacionales. Pueden ser países, pueden ser bloques de países, puede ser con la OEA, con la ONU, con el Mercosur, con otros estados, con la India, con Sudáfrica, con China, acuerdos internacionales que forman parte de la estructura de fuentes normativas de un estado. La ley, vamos bajando la jerarquía en materia de fuente del derecho, la ley son normas de naturaleza parlamentaria, legislativa, que tienen una estructura general y abstracta y de cumplimiento obligatorio, y que son dictadas de acuerdo a un procedimiento previsto por la misma Constitución, ¿sí? Las normas las vamos a poder calificar en normas federales, normas nacionales, normas provinciales. Analía me pregunta, ¿los tratados son solo comerciales? No son solo comerciales, Analía. Hay distintos tipos de tratados. Por ejemplo, como les decía recién, puede haber tratados sobre límites, ¿sí? Puede haber tratados sobre relaciones de familia, cómo se va a valorar en nuestro país los papeles de otro país. Por ejemplo, el Tratado de la Haya, sobre los apostilles, el valor de la documentación que emite un país frente a otro país. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un pasaje de avión y vean el Tratado de Montreal, cuando vean el Tratado de Montreal van a ver un tratado en el que se habla de los viajes internacionales por avión. Tenemos, por ejemplo, los tratados de Chicago sobre las libertades del aire, que son los tratados que regulan el funcionamiento de las aerolíneas por encima de los espacios aéreos, con derecho a descender en los países por los que vuelan y con posibilidades o no de hacer transporte dentro de los países. Es decir, pueden tener naturaleza comercial, pueden tener naturaleza política, pueden tener naturaleza netamente jurídica. Es decir, los tratados son, pueden tener mucho contenido, no necesariamente comercial, ¿sí? Pero muchos sí tienen contenido comercial y otros no tanto. Pero sí, es una buena pregunta la que hizo. ¿Qué otras cosas preguntan acá? Entonces, las fuentes del derecho van desde la Constitución hasta las normas municipales. Todo esto en una escala jerárquica. Así es, Matías. Es decir, pensemos en una especie de pirámide. Esta era la pirámide que hablaba Kelsen, ¿sí? Una especie de pirámide. En la punta de la pirámide, la parte de más arriba de la pirámide, vamos a encontrar la norma máxima. Y a medida que vamos bajando en la pirámide, vamos a ir encontrando más normas que tienen que estar en sintonía con la norma de más arriba, pero que ya tienen menos jerarquía. La norma máxima, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y de ahí vamos bajando. Tratados internacionales que no sean de derechos humanos, leyes nacionales, leyes federales, leyes provinciales. Vamos a seguir bajando con constituciones provinciales, vamos a seguir bajando con leyes provinciales, con reglamentos. ¿Qué pregunta Julián acá? ¿Pueden existir decretos con rango constitucional? ¿A qué te referís, Julián, con decretos con rango constitucional? Porque la palabra decreto, a ver, pregúntame de nuevo, Julián, y si no te explico lo que creo que estás queriendo preguntar. Los decretos, escuchen esto, la palabra decreto no nos dice
sobre el contenido del acto, sino nos dice sobre quién lo emitió. Escuchen bien lo que les voy a decir porque parece difícil, pero no es difícil. Los actos que se llaman decretos son actos que emanan de la máxima autoridad administrativa, ¿sí? Por eso es correcta y es buena la pregunta, Julián, porque el decreto es la máxima manifestación de la actividad administrativa. ¿Quién dicta decreto? Decreto dicta el presidente de la nación, decreto dictan los gobernadores, decreto dictan los intendentes. Si yo digo decreto, no estoy pensando en un juez. Si yo digo decreto, no estoy pensando en un parlamento o en una legislatura. Si yo digo decreto, estoy pensando en la máxima autoridad administrativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice decreto? No estamos diciendo si el contenido del acto es individual, si es general, no estamos sabiendo si es un reglamento o si es un acto. Lo que sí sabemos cuando hablamos de la palabra decreto es que estamos hablando del continente, de la lata, del frasco. Significa que es un acto dictado por la máxima autoridad administrativa. ¿Mm? Ya vamos a ver, a medida que avancemos, lo que es reglamento y lo que son actos administrativos. ¿Mm? Está dentro de lo que es acá el reglamento en esta misma bolilla 3. Los reglamentos son actos de alcance, son reglamentos de alcance, son actos de alcance general, los reglamentos. Sí. Disculpe, usted estaba hablando de decretos. No sé si se me escucha bien, lo que pasa que te ronca. Sí, escucho bien. Bien. Escucho bien. Por ejemplo, yo tengo entendido que hay decretos, por ejemplo, que se puede, el caso de una religión que se profesa, se puede usar el hijab para sacarse la foto del documento. Hay decretos establecidos que en el documento uno puede usar el velo y sacarse fotos. Hay decretos, por ejemplo, el último decreto que vi en el registro civil también es el del matrimonio a distancia por el tema de la pandemia. Esos decretos, por ejemplo, que son más pequeños o que están relacionados con una religión, con una entidad administrativa, como es en el caso del registro civil, ¿sí? ¿De dónde sería, o sea, de dónde vienen esos decretos? ¿Vienen del ente máximo, como usted dice, del ente mayor? Mira, ¿O es algo? El decreto, a ver si logro responder la pregunta. El decreto lo único que quiere decirnos, o sea, la única conclusión que seguro tenemos cuando tenemos la palabra decreto es que emana de la máxima autoridad administrativa, ¿sí? Si hablamos de decreto nacional, significa que lo firmó Alberto Fernández, ¿sí? Si hablamos de decreto a nivel provincial, significa que lo firmó en Salta, Sáenz. Si hablamos de decreto a nivel municipal en la ciudad de Salta, sabemos que lo firmó Betina Romero, ¿sí? Eso es lo que la palabra decreto, solamente la palabra decreto, nos permite saber cuando lo único elemento que tenemos es decreto 525, por ejemplo, ¿sí? Ahora, en cuanto al contenido del decreto, tenemos que leerlo para saber si se trata de un acto de alcance individual o de un acto de alcance general. Si se trata de un acto de alcance individual, será un acto administrativo con todo un régimen que es clave en nuestra materia y que ya lo vamos a estudiar. Si tiene un alcance general el decreto, será un reglamento. El reglamento es otra figura muy importante de nuestro sistema que tiene su propio régimen jurídico. Les doy un ejemplo. El presidente acaba de modificar su gabinete. Estuvieron al tanto de eso, ¿no es cierto?, estos días. Lo designó, por ejemplo, a Juan Mansur, jefe de gabinete. ¿De qué manera se lo designa? ¿De qué manera el presidente designa al señor Mansur como jefe de gabinete? ¿Cómo lo designa? Lo designa a través de un decreto. Dicta un decreto en el que dice, desígnase al doctor Juan no sé cuánto, Juan Mansur, desígnaselo como jefe de gabinete
a partir de la fecha de su toma de posesión, por ejemplo. ¿Qué significa el decreto de designación del jefe de gabinete? Significa que es la decisión de la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional que está dictando un acto individual, o sea, un acto administrativo para la designación de un funcionario de su gabinete. ¿Sí? Bien, ese decreto para ese caso es un acto administrativo. Ya vamos a ver más adelante, si se fijan ustedes en la bolilla 5, habla de acto administrativo. ¿Sí? Noción, ¿Y también distinción sería entre... un hecho, profe? ¿Perdón? ¿Y también sería un hecho administrativo ya que lo llevó a cabo o no? Sí, pero no lo confundamos, ¿sí? Porque el hecho puede existir sin acto. ¿Mm? Ojo con eso, porque pueden haber actos, pueden haber hechos sin actos. Por ejemplo, si una ambulancia atropella a un peatón, una ambulancia del hospital, ahí tenemos un hecho administrativo, pero no tiene acto. ¿Me explico? O sea, no hay un acto que ordene atropellar a alguien. No sé si me explico. Sí, sí. Pero les voy a dar otro ejemplo para que distingan el decreto cuando tiene función reglamentaria. El reglamento, que lo tenemos que ver también hoy, yo se les voy a dar las nociones del reglamento hoy en esta materia antes que nos vamos hoy. El reglamento tiene una función general y abstracta que lo diferencia del acto. Y si lo dicta la máxima autoridad administrativa, se llama también decreto. Vamos a la hipótesis que la intendenta de la ciudad dicta una normativa para el uso del balneario Samena, ¿sí? Y dice que se podrá usar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que solamente podrán entrar a las personas que tengan de tal edad a tal edad, que se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo. ¿Qué naturaleza le ven a esa norma a ustedes? A diferencia de la designación de Mansur como jefe de gabinete. Que uno tiene un alcance que la designación de Mansur sería un alcance individual. Lo designaron a él, ¿sí? ¿General sería esta? Exacto, los reglamentos tienen naturaleza de alcance general. En el alcance general se dictan normas que se denominan normas de alcance general y abstracto. Yo no estoy hablando ni de Juan, ni de Pedro, ni de Diego, sino estoy hablando de las personas que se pongan en la situación o en la condición que la norma lo establece. Si yo fijo una norma que diga, todas las personas que quieran entrar a la pileta deberán darse ante una ducha, no estoy hablando ni de Juan, ni de Pedro, ni de María, ¿sí? Estoy hablando de cualquier persona que se quiera meter a la pileta. Es una norma general para todos y abstracta, que no va dirigida a ninguna persona en particular. Ahora, si lo dicta la máxima autoridad administrativa del Ejecutivo, es a través de un decreto. ¿Me siguen? Entonces, el decreto como tal, la palabra decreto, lo que nos indica es que lo dictó la máxima autoridad administrativa. No nos dice cuál es el contenido. No nos dice necesariamente si es un acto o un reglamento. ¿Lo entendieron a esto? Si lo que decimos es, por ejemplo, le doy otro ejemplo. Si yo les digo a ustedes una sentencia, ¿qué se imaginan? ¿Quién lo dictó? Un juez. Un juez. Exacto, un juez. Difícilmente una sentencia la dicta una maestra del 5º grado B de la escuela Alberdi. Porque no sabemos que no dicta sentencia la maestra. ¿Se dan cuenta? Exacto, y es también un acto de alcance individual. O si yo les digo, se dictó una acordada. ¿De dónde salen las acordadas? ¿Les suena? Como dijo, Ese es un poquitín más. ¿Cómo De dijo? las acordadas. Se dictó una acordada, o se dictó la acordada 525, o se dictó la acordada 115. ¿De dónde ¿Es se hecho dictó? administrativo? ¿Es Es algo administrativo? administrativo y de qué poder? Del poder judicial. Judicial. ¿Sí? Del poder judicial. Si yo les digo se dictó la ley tal, ¿quién la dictó?
Legislativo. El Poder legislativo, legislativo. no sabemos ni de qué se trata, pero sabemos que lo dictó el legislativo, ¿sí? Si yo les digo, se dictó un decreto, ¿ustedes qué entienden? Máxima autoridad. La Poder máxima autoridad. ejecutivo. Claro. Exacto, de la nación, de la provincia o del municipio. Deben más datos si quieren que les diga más cosas, ¿me explico? Pero es el contenido, es la forma, es la estructura, la palabra resolución, la palabra acordada, la palabra ley, la palabra decreto. Lo que nos está diciendo es de dónde emana, ¿m? De qué rango y de qué origen es la norma. Eso, un decreto, entonces, no se olviden, para la pregunta que me había hecho Julián, el decreto entonces nos sirve para orientarnos fundamentalmente de quién dictó la norma. Si es decreto, es de naturaleza administrativa de la máxima autoridad. ¿Mm? Profe, ¿y quién Sí. se encarga quién es el órgano fiscalizador que se encarga del cumplimiento de esos decretos? Bueno, ¿También depende de quién la dicta? por supuesto, si estamos hablando de decretos municipales, provinciales o nacionales, tendremos fundamentalmente las distintas divisiones, las distintas jurisdicciones. Y siempre hay un control de naturaleza legislativa y hay un control de naturaleza judicial, y también existen órganos de control internos y externos de la administración, como la sindicatura y la auditoría, ¿sí? Es decir, hay distintos niveles de control y hay toda una especialización en materia administrativa sobre el tema específico de control. Y que es un temazo, el tema del control, fundamentalmente para los contadores, ¿sí? Porque los que se encargan fundamentalmente de materia de control administrativo, que uno los encuentra en los tribunales de cuentas, los encuentra en las auditorías, los encuentra en la sindicatura, es a los profesionales de la ciencia económica, es fundamentalmente a los contadores. Uno los ve a los contadores desempeñarse dentro del Estado, casi en su mayoría, de manera contundente, de manera muy solvente, en los ámbitos de control, ¿sí? También están en la parte de gestión activa, sin duda, los profesionales de la ciencia económica. Por eso es que es tan importante, no hay ningún buen contador, no hay ningún profesional exitoso de la ciencia económica que no maneje bien el derecho público, ¿sí? Porque en qué lugar se maneja mayor cantidad de recursos, en qué lugar se maneja y se administra mayor volumen de elementos, recursos y riqueza que no sean en países como el nuestro, que en el Estado, en ningún otro. No hay, ¿sí? No hay. Bien, entonces les decía que la ley es otro, estábamos bajando, Constitución, tratados internacionales, la ley, dictada por el Poder Legislativo. Después tenemos los reglamentos que recién se los dije. Los reglamentos emanan del Poder Ejecutivo, nacional, provincial o municipal, y estas autoridades pueden dictar decretos de naturaleza general y abstracta, ¿sí? Cuando emiten decretos de naturaleza general y abstracta, están en el mundo de los reglamentos, que vamos a ver hoy rápidamente, antes que se nos haga la hora, los distintos tipos, distintas clases de reglamentos, que los distinguimos en reglamentos de ejecución, autónomo, de integración, delegado y de necesidad y urgencia, ¿sí? Eso están en la bolilla 3, y esas clases están al final de la bolilla 3, si tienen el programa a mano, cuando vean clases de reglamento, ejecución, autónomo, de integración o delegado y de necesidad y urgencia. Bien, ya vamos a volver entonces sobre el reglamento. Jurisprudencia. Jurisprudencia es otra de las fuentes de donde emana el derecho administrativo. ¿En qué consiste la jurisprudencia? La jurisprudencia consiste en la forma en la que un caso, un tema, es recurrentemente resuelto por los jueces, por la autoridad. También hay jurisprudencia también llamada jurisprudencia administrativa, por los decisores que van resolviendo casos similares de manera similar o igual durante un determinado número de tiempo, con una repetición importante de casos. Es decir, es la interpretación armónica de un mismo tema hecha por las autoridades competentes, muchas veces sobre el mismo caso, que lleva un momento en el que quede como antecedente jurisprudencial la forma en la que se está resolviendo. Hay países
que la jurisprudencia, sistemas en los que la jurisprudencia son más importantes que en otros, ¿sí? Por ejemplo, en el país por excelencia donde la jurisprudencia o los precedentes, llamados también precedentes, es donde más se despliega, es precisamente en Inglaterra, un país que tiene el privilegio de haber tenido la primera constitución escrita que la historia registra, que es la Magna Carta de 1215. Hoy en día es un país que no tiene prácticamente normas escritas, ¿sí? Se basan en los precedentes, se basan en los antecedentes de cómo se resolvieron casos similares con anterioridad a este caso que está pasando hoy. Es lo que se denomina el stare decisis, es decir, son países que se mueven mucho en la tradición y se mueven mucho en los precedentes, en cómo antes se había resuelto el mismo caso. Nuestro país sigue una tradición más similar a lo que se denomina la tradición continental europea, más a Francia, más a España, donde el precedente, si bien es importante, es menos importante que en Inglaterra y en los países que le siguen con su tradición, como es Estados Unidos, como es la India, como es Australia, como es Nueva Zelanda, ¿sí? Países en los que el precedente, la jurisprudencia, la tradición tiene mayor peso desde el punto de vista jurídico de la fuente, ¿sí? La costumbre también es una fuente de derecho. O sea, de la costumbre también surgen cuestiones que se vuelven obligatorias o nos permiten interpretar el derecho. Lo que sí no hay que permitir son las costumbres que puedan llegar a implementarse contra la ley. Pero si determinada actividad es reiterativa en el tiempo, es entendida de esa manera por una comunidad, es respetada de esa manera por una comunidad, si hay una forma en la que esa comunidad durante muchos años interpretó una cosa de determinada manera, eso tiene fuerza vinculante. Se convierte en una norma que, si bien puede no ser escrita, se convierte en una norma obligatoria, aunque sea de naturaleza social, ¿sí? Las normas sociales muchas veces son tan o más exigentes que las mismas normas jurídicas. Ustedes se preguntarán de qué estoy hablando, pero, por ejemplo, hay normas jurídicas que nosotros vemos todos los días que se incumplen. Hay cosas que nuestra gente está aprendiendo, pero que no terminan de aprender. Si yo les pregunto, los semáforos de la ciudad de Salta, ¿están previstos para la gente que viene en bicicleta? ¿Qué creen ustedes? ¿No? No nos dice Magdalena, no nos dice Matías, sí nos dice Luca, no nos dice Marianela. ¿Los semáforos son para las bicicletas o no? ¿Qué creen? Tengo sí y no. Sí y no es. Bueno, si decimos, por ejemplo, yo comparto con Mario, comparto con Ezequiel, comparto con Luca, que sí son los semáforos obligatorios para todos, para los peatones que están por cruzar, obligatorio para las bicicletas, obligatorio para las motitos, obligatorio para las motos más grandes, obligatorio para los autos. Entonces no me cabe duda de la respuesta de que los semáforos son para todos. Ahora, vamos a la pregunta de la realidad. ¿Ustedes ven que las bicicletas cumplen con detenerse en un semáforo si se puso en rojo en nuestra ciudad? Y ahí la respuesta va a ser algunos sí, pero la mayoría no. Y llega un momento en el que ese incumplimiento se vuelve tan normal y tan habitual que siente una comunidad que cosas que están prohibidas o que están mal se vuelven tan inhabituales que ya ni se las perciben como un incumplimiento, ¿sí? Bueno, eso no puede ser tolerable. Ese tipo de costumbres que van en contra de la ley no es una costumbre de naturaleza jurídicamente admisible.
Que los vehículos que vengan por la derecha tengan prioridad para pasar y que los salteños no le demos mucha bolilla a eso, no significa que hayamos derogado la ley de prioridad del que viene por la derecha. Que los semáforos, cuando se ponen en rojo, significa que hay que frenar, y hay determinados personajes que no frenan, no significa que esa mala costumbre derogue la ley. El ejemplo de Lucas sobre la rotonda, muy bueno, Lucas. Eso nos muestra de que tenemos una sociedad que está en condiciones de aprender. Cuando alguien es pesimista y dice, esta es una sociedad que no cumple con nada, yo siempre doy el ejemplo de la rotonda. Y digo, qué buen ejemplo que le estamos dando a todo el mundo, de que cuando se la toman en serio las cosas, han puesto unos carteles, nos han enseñado que el que va por la rotonda tiene prioridad, y en Salta todo el mundo la cumple en este momento, o la mayoría. Ya el que incumple en una rotonda es la minoría, y no hace falta que haya policías, sino que nosotros mismos nos estamos encargando de hacerla cumplir, ¿sí? Es decir, no hay mejores normas que las que nosotros mismos controlamos su cumplimiento. Ustedes en su mayoría son chicos, y lo que yo les voy a decir ahora capaz que no lo entiendan muy bien, pero hace 20 años atrás, por ejemplo, se fumaba en todos lados. Era muy común que se fume en absolutamente todos lados, en los lugares cerrados, en los restaurantes, en los bares, en las aulas de la universidad. Los profesores daban clases fumando y los alumnos escuchaban las clases fumando, con las puertas cerradas y las ventanas cerradas en invierno. Esto hace 20 años atrás, no hace 1000 años atrás. Y si uno le pedía a un alumno que apague un cigarrillo, o si un alumno le pedía al profesor que apague el cigarrillo, el energúmeno, el mala onda, el desubicado era el que pedía que apaguen el cigarrillo, no el que lo tenía prendido. Al cabo de 15, 20 años, esta mala conducta, esta conducta antisocial y desde el punto de vista de la salud reprochable, de estar fumando en espacios cerrados, se invirtió. Y hoy en día el desconsiderado ya no sería el que le pide que apague el cigarrillo si alguien lo prendió, sino el desconsiderado hoy sería el que lo prendió, ¿sí? Es más, yo creo que si alguno de ustedes fuma, le daría ganas de prenderlo delante de un aula donde está las ventanas y las puertas cerradas en invierno. O sea, todo el mundo se va a dar vuelta a mirarlo, a decirle, che, flaco, apaga eso. Hasta los fumadores le van a pedir que lo apaguen. ¿Por qué? Porque esos son controles sociales, eso es costumbres. Son costumbres que también se pueden ir mejorando, se las puede ir trabajando, y es muy importante trabajar sobre esto, porque hace que las sociedades sean más prolijas, más ordenadas, más sanas, más eficientes, con mejores resultados. Bueno, la doctrina es otra de las fuentes. Sí, perdón, ¿qué preguntaba? Se habla del control social y me imagino un ejemplo, por ejemplo, como el tema de las manifestaciones, que se filtra porque no hay un control social, digamos, con respecto a eso. Si bien es algo permitido porque lo establece, hay un derecho de ellos de manifestarse, se escapa de las manos, por ejemplo, en la parte del tránsito, del libre tránsito, por ejemplo, porque ya se produce un caos social, digamos, pequeño ante eso. ¿Cómo se manejaría eso? ¿Se puede manejar? Yo creo que sí, las sociedades van aprendiendo, y les doy un ejemplo muy pequeño, les vuelvo a repetir, por la edad de ustedes hay cosas que me van a entender algunos más y otros menos, pero ¿ustedes se acuerdan los que eran los enchastres de la ciudad, por ejemplo, durante las elecciones hace años atrás? Todas las paredes pintadas con engrudo, carteles sobre carteles, todo sucio, llegaban a pintar hasta con alquitrán las paredes. Ahora, no digo que sea la belleza y que sea toda una limpieza, ni mucho menos, pero estamos viendo campañas que son con cartelitos colgados de algunos postes y que pueden durar un poco más, pueden durar un poco menos, pero no generan daños permanentes ni irreversibles. Y yo hace unos años atrás decía, ¿cómo podemos hacer para esto? Y con el tiempo, poco a poco, se fue, todos nos fuimos como acomodando. Lo que sí creo yo es que este tipo de cosas se tiene que acomodar, y creo que su comentario relacionado con
con la manifestación es interesante de analizar, porque estoy seguro que no se soluciona con la fuerza. Esto creo que se soluciona con el control social. Creo que se soluciona con, si hay un grupo de personas que se quiere hacer oír y necesita hacerse oír, puede llegar en un momento a tratar de coincidir en hacerse oír sin afectar los derechos de otros, ¿sí? Lo mejor de eso es que eso se trate de coordinar sin la necesidad de la utilización de la fuerza, porque eso siempre termina dando como resultado a la larga problemas peores que lo que se estaba tratando de solucionar. Eh, las sociedades van creciendo, no solo las personas crecen, las sociedades también crecen, evolucionan y algunas veces involucionan también. Así que en estos temas hay que trabajarlo, hay que trabajar en la conducta social. Hay cosas que son muy interesantes de ver. Eh, por ejemplo, y esto capaz que ustedes lo han vivido también, yo cuando era chico, ver que alguien tiraba papeles por la ventanilla del auto, de un colectivo, era de lo más común. Hoy el que te reta es un chico. Yo llego con un caramelo y tiro el papelito mi hija chiquita, me retan ellas a mí, porque los docentes los están formando a los chicos en conceptos mucho más ecológicos de los que nos formaron a nosotros. No sé si a ustedes les pasó en algún momento algo como lo que les estoy contando. Hoy los chicos tienen un concepto mucho más ecológico, de mayor respeto a la naturaleza, mucha mayor tolerancia en cuanto a las diferencias de las personas, en cuanto a sus preferencias de todo tipo, personales. Hay menos discriminación, es lo que yo percibo, ¿sí? Entonces, estas cosas que hacen al concepto de fuente relacionada con la costumbre y, y las decisiones de manera coordinada, creo que tenemos una sociedad que en muchos aspectos está mejor. En otros probablemente no, y a veces nosotros miramos con mucha añoranza y nostalgia lo que era nuestra infancia, y en otras no. Yo veo chicos hoy mucho más tolerantes, como bien nos dice Luis, más empáticos, más verdes en cuanto a lo que es la cuestión ambiental, más respetuosos en ese sentido. También es verdad que se ve en algunos casos mayor influencia, puede ser de drogas y esas cosas que hay que trabajarlas también, pero esto es parte también del derecho público. No nos estamos yendo a la miércoles con lo que estamos hablando, ¿no? No lo sientan así, porque esto es derecho administrativo, tratar de diseñar nuestra casa grande, la casa donde también se cría nuestro hijo, donde también nosotros nos movemos, y es cuando salimos de la puerta de nuestra casa hacia afuera. El derecho administrativo empieza a la mañana cuando hago una tecla y se prende la luz y tengo luz, y necesito lavarme los dientes y tengo agua, y me quiero dar una ducha y la tengo. Salgo a la vereda y hay seguridad, estiro la mano y hay una parada de colectivo, y voy en el colectivo con seguridad, y llego a una esquina y hay un semáforo que se pone en rojo y el colectivo, todo eso es Estado, todo eso es Estado. Y llego a la universidad pública y tengo profesores, tengo PAU que están trabajando para mí, para la educación. Tengo un problema y hay un policía, necesito ir a curarme y tengo un hospital que me están esperando. Todo eso es el Estado. Eso es lo que estamos estudiando en esta materia. Por eso es que es tan importante manejarla bien, ¿sí? Ustedes son los que van a saber de la parte fundamentalmente económica de esa organización. A los abogados nos toca más la parte jurídica de esa organización, pero somos los dos actores fundamentales de la estructura del Estado. Los ingenieros también se quieren colar porque dicen, somos nosotros los que armamos la infraestructura. Y sí, bueno, y los médicos dirán, somos nosotros los que brindamos el servicio de salud, y los maestros dirán, nosotros somos el número los más importantes porque brindamos la educación, y los policías, y los bomberos, y los penitenciarios nos dirán, y nosotros nos encargamos de la seguridad. O sea, estamos hablando de una estructura gigante, ¿sí? Estamos hablando de una estructura gigante y de gran trascendencia en cuanto a la calidad de nuestra vida. Bueno, otra de las fuentes es la doctrina. La doctrina surge fundamentalmente del trabajo de estudiosos. Cuando uno dice el libro del doctor Puig, eso es un aporte que él hizo. El libro de Marienhoff, el libro de Gordillo, el libro de Bielsa, el libro de Rodolfo Barra, de Martín Plaza, de la doctora Castro,
son aportes de profesionales estudiosos que sirven también de fuente del derecho. Cuando lo ven en la bolilla 3, figura la doctrina. La doctrina es el trabajo de personas estudiosas que hacen sus aportes a la materia y nos hacen llegar a través de sus trabajos, de sus artículos, de sus libros, de sus publicaciones, de sus clases, de sus disertaciones, de sus enseñanzas, nos acompañan ideas, proyectos, debates y que hacen crecer la disciplina. Esa es la doctrina y esa es fuente también del derecho administrativo. La analogía es la utilización de otras figuras del derecho pensadas para otro supuesto que pueden no ser pensadas para el derecho administrativo, pero que las traigo y las uso, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, en materia de derecho civil, pedirle prestado al derecho civil de manera analógica todos sus principios para analizar cuestiones de responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en un accidente con un ferrocarril en el que se producen daños materiales y daños físicos a personas. Y el ferrocarril es público, se realiza el accidente, se produce el accidente en un ámbito público y tenemos que hacer un análisis de responsabilidad pública frente a este siniestro. El derecho administrativo dice, ¿de dónde tomo yo todos los principios de la responsabilidad? Bueno, se le puede decir al derecho administrativo, vaya, busque los principios por analogía de la responsabilidad del derecho civil y tráigalo y úselo acá en el derecho administrativo. Por ejemplo, un empleado público comete una falta, llega a trabajar y tiene una conducta, por ejemplo, desconsiderada frente a sus compañeros y compañeras de trabajo, rompe algunas cosas, falta el respeto a otros, y se le inicia un sumario disciplinario administrativo. Y decimos, y bueno, ¿y de dónde tomamos los principios de garantía, los principios de defensa, los principios de prueba? Y bueno, los tenemos que tomar del derecho penal, que no estaba originariamente pensado para el derecho administrativo, pero vamos al derecho penal, tomamos sus principios procesales, sus garantías, y lo traemos con nosotros de manera analógica al derecho administrativo y analizamos la situación de este agente que cometió esta falta y lo aplicamos al caso concreto. Es decir, la analogía es una fuente que consiste en tomar otro tipo de figuras del derecho y tomarla como prestada para nuestra rama del derecho público. Los principios generales del derecho son principios que se aplican a todas las ramas del derecho. Son conceptos generales, son conceptos generalmente indeterminados, como puede ser el concepto de buena fe. ¿Cuándo alguien actúa de buena fe? O el concepto de no dañar al otro, o de evitar la generación de daños innecesarios. O cuando hablamos de un buen padre de familia, cuando hablamos de un buen hombre de negocio. Son conceptos generales jurídicos, de naturaleza jurídica, que fundamentalmente son indeterminados, pero se determinan en el caso concreto y que sirven y pueden ser tomados de todo el sistema jurídico y no solo exclusivamente del derecho público ni del privado. Como les digo, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe es un ejemplo típico de los principios generales del derecho. Actuar rectamente. Son principios que sirven de fuente en el derecho civil, en el penal, en el laboral, en el tributario, en el minero, en el espacial, en el aeronáutico, de la navegación fluvial y marítima, en cualquier ámbito que nos queramos mover, debe existir este principio fundamentalmente de la buena fe, por ejemplo. Bueno, nos quedan pocos minutitos. Yo esto lo voy a remitir a que ustedes también estudien el tema de los distintos tipos de reglamentos de los textos. Hay un reglamento típico. Recuerden que el reglamento significa una norma emanada de la máxima autoridad
administrativa de alcance general, ¿sí? El reglamento es una declaración unilateral de voluntad realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa. ¿Mm? Entonces, acuérdense, declaración unilateral. No es como un contrato que es bilateral, es unilateral, lo decide una sola parte. Realizar en ejercicio de la función administrativa. Recuerden que la función administrativa no la tiene solamente el Ejecutivo, ¿sí? La función administrativa la tiene el Poder Judicial, la tiene el Poder Legislativo, la tiene el Poder Ejecutivo, la tienen los órganos públicos no estatales. ¿Se acuerdan cuando veíamos que la función administrativa la ejerce, por ejemplo, el Poder Judicial? Y uno dice, pues si el Poder Judicial dicta sentencias, sí, perfecto. El Poder Judicial ejerce función judicial, obviamente, pero también ejerce función administrativa, porque alguien tiene que cambiar los focos, tiene que comprar papel, tiene que hacer funcionar las impresoras, tiene que liquidar los sueldos de los empleados. Toda esa actividad dentro del Poder Judicial es actividad administrativa. Es más, hay muchos contadores que trabajan en el Poder Judicial y dicen, ¿cómo va a trabajar un contador si acá se dicta sentencia? No, bueno, el contador va a tener un montón de trabajo, pero que no se relaciona con dictar sentencia. Se relacionará con la liquidación de sueldo, con la formulación de las planillas, con las actualizaciones, con el área de compra, de suministros. Es decir, la función administrativa la encontramos en el órgano legislativo, la encontramos en el ejecutivo, la encontramos en el judicial. Encontramos función administrativa en la legislatura, y uno dice, pues si la legislatura dicta leyes, sí, dicta leyes, pero también liquida sueldo, si se rompe un vidrio lo compra, limpian el edificio, le ponen combustible a los vehículos, compran libros para la biblioteca. Toda esa actividad no es legislativa, esa actividad es administrativa. ¿Mm? Bien, entonces, tengamos en cuenta que sí, me preguntan sacar el concepto del SAIG. Sí, es muy bueno el SAIG. El Sistema Argentino de Informática Jurídica es muy bueno. Sí, sí, lo pueden tomar de ahí. Sin ningún problema. Entonces, los reglamentos son declaraciones unilaterales de voluntad realizadas por un órgano en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales y abstractos. Los reglamentos de ejecución son los únicos reglamentos que encontramos ya desde antiguo dentro de la Constitución y que tienen por objeto reglamentar, es decir, determinar con mayor precisión la forma de ejecución de una ley, ¿sí? Y que tiene un límite clarito. El límite es que no puede el reglamento que tiene por objeto ejecutar una ley alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias, ¿sí? Este es el llamado decreto reglamentario o reglamentos de ejecución. Es decir, una ley fija determinado tipo de impuesto y el reglamento determinará la forma en la que se lo va a liquidar. Ahora, si la forma en la que se lo va a liquidar y se lo va a interpretar y se lo va a aplicar modifica la ley, no sería válido, porque el reglamento se tiene que limitar a poner en funcionamiento y movimiento la ley sin alterarla, sin alterar su espíritu. Ese tipo de reglamento, el reglamento más tradicional, el que tiene mayor trayectoria histórica, ¿sí? Los reglamentos autónomos, como su nombre lo indica, el reglamento de ejecución estaba relacionado el reglamento a la existencia de una ley, ¿sí? El reglamento autónomo se utiliza para aquellos marcos de reserva de cada uno de los poderes y no se relaciona con una ley. Les doy un ejemplo. La Corte de Justicia decide que un horario de invierno y un horario de verano, por ejemplo, decidiría hacerlo. Y dice que cuando empieza a hacer más calor, en lugar de empezar a trabajar a las 8 de la mañana, vamos a empezar a las 7:30. En lugar de terminar a las 13, vamos a terminar a las 12:30, por ejemplo. Fija esa norma. Si fija esa norma, es un reglamento interno, son los horarios de atención al público, ¿sí? Si fija, por ejemplo, el reglamento de utilización de los libros de la biblioteca dentro del Poder Judicial, y un reglamento interno dentro de la misma universidad, el mismo poder, perdón.
Los reglamentos de integración o delegados son reglamentos muy específicos en los cuales existen lo que se llaman normas o tipos abiertos, en los que el legislador, por cuestiones que son muy variables, decide permitirle al Ejecutivo a que complete, en casos especiales y de manera limitada, los supuestos de una ley. Por ejemplo, en materia fitosanitaria o de protección de determinadas cuestiones relacionadas con la sanidad, no se puede todos los años pretender que se dicte una ley con todo el problema que significa la ley para la determinación de las plagas de ese año, por ejemplo. Entonces se le permite a las autoridades sanitarias determinar o llenar lo que serían las tareas a realizar durante ese año, ¿sí? Es decir, normas de tipo abierto en las que se le permite a la autoridad específicamente técnica que pueda completar la norma. Y los decretos de estado de necesidad y urgencia son, este le pido especialmente, por cuestión de tiempo no lo puedo desarrollar mucho más, pero especialmente le pido que estudien este decreto a la luz de la Constitución Nacional y de la Constitución de Salta. Este es un supuesto en el cual, y escuchen bien lo que les voy a decir, los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, es un supuesto en el que el poder ejecutivo ejerce de manera excepcional facultades de naturaleza legislativa, ¿sí? Esto lo hemos visto mucho durante todo este periodo de pandemia, en los que, basado en la especialidad y en las características excepcionales que tuvo este fenómeno, que sigue teniendo, los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales hicieron uso de estos reglamentos generales, que en esencia son en el fondo de naturaleza legislativa. Son leyes que dictan gobernador, presidente y intendente. Son excepcionales, les digo que son leyes porque tienen esa naturaleza, pero sabemos nosotros que no están pensadas las instituciones para que un gobernador, un presidente o un intendente dicten normas de naturaleza legislativa, sino solo lo pueden hacer en cuestiones muy excepcionales y en situaciones extremas en las que no puede esperarse debate legislativo. Les pido que vean cuál es el mecanismo legislativo. Es un solo artículo de la Constitución Nacional y nada más, y un solo artículo de la Constitución Provincial y nada más. Que me cuenten después, en su momento, cómo funciona esto y qué diferencias hay entre los decretos de necesidad de urgencia nacional y los decretos de necesidad de urgencia provincial. Bueno, ya estamos en la 18:03. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, que me quieran hacer? Bueno, les agradezco mucho. Les pido que estos temas, yo los toqué con la velocidad que pude para tratar todo el tema de la unidad 3, pero esto requiere sí o sí de profundización en textos, ¿sí? Así que busquen textos y profundicen la figura. Es una bolilla bastante fácil de estudiar y muy, muy interesante para la formación cultural general de la materia por ustedes. Les agradezco mucho y que tengan una muy buena tarde. Chao, Muchas chao, gracias, hasta luego. hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao.